En este video vamos a hablar sobre el concepto de subespacio vectorial, un concepto que es fundamental en álgebra lineal y que nos va a permitir poder determinar si un sistema que es singular tiene infinitas soluciones o si no tiene solución. En primer lugar, antes de hablar de subespacios vectoriales, lo lógico es definir qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un triplete de vector con suma con producto por escalar. ¿Qué quiero decir con esto? Un espacio vectorial es un conjunto de vectores sobre el cual se ha definido una operación de suma de vectores y otra operación de producto por un escalar. Estas operaciones, para que estemos hablando de un espacio vectorial, deben satisfacer 8 propiedades. Son estas 8 que aparecen en pantalla. En realidad no me interesa mucho que se aprendan estas propiedades, pero sí quiero que tengan la intuición de lo que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores que es cerrado para la suma y el producto por un escalar. Y la palabra clave en esta definición es cerrado. ¿Qué quiere decir que un conjunto de vectores es cerrado para la suma de vectores y para el producto por un escalar? Esto quiere decir que si yo sumo dos vectores en un espacio vectorial, el resultado de esa suma es otro vector que también está en el espacio vectorial. Y si yo multiplico un escalar por un vector en el espacio, el resultado también es un vector en el espacio. Probablemente sin saberlo, nosotros estamos familiarizados con muchos espacios vectoriales. Los espacios vectoriales típicos son los espacios R1, R2 hasta Rn, o sea, R a un número entero positivo. ¿Y qué quiere decir R1 o R2? Este es el espacio de todos los vectores que tienen k coordenadas, o sea, Rk es el espacio de los vectores con k coordenadas. Por ejemplo, un vector en R2 sería un vector en el plano bidimensional. Cualquiera de estos vectores es un miembro de R2, un vector con dos coordenadas. Y por supuesto, si yo sumo dos vectores con dos coordenadas, el resultado va a ser otro vector con dos coordenadas. También tenemos vectores en R3, que serían vectores de tres coordenadas. Algo así como esto. Y de la misma forma, si yo sumo cualquiera de estos vectores en R3, el resultado es un vector en R3. O si yo los multiplico por un escalar, que sería alargarlos o acortarlos. Lo mismo en este caso. O sea que estamos familiarizados con algunos espacios vectoriales. Sin embargo, esta definición que dimos de espacio vectorial nos permite considerar como vectores cosas que normalmente no llamamos vectores. Por ejemplo, las matrices de tamaño m por n forman un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si yo tomo una matriz de tamaño m por n y la sumo con cualquier otra matriz de tamaño m por n, el resultado es otra matriz de tamaño m por n. Y si cualquier matriz de tamaño m por n yo la multiplico por un escalar x, el resultado es otra matriz. O sea que cumple las propiedades de un espacio vectorial. Así como el ejemplo de las matrices, hay muchos otros ejemplos de espacios vectoriales distintos a los vectores que conocemos habitualmente. Sin embargo, lo que realmente nos interesa hablar en este curso es sobre subespacios vectoriales, y en particular algunos subespacios vectoriales que están relacionados con las matrices. Primero vamos a definir el concepto de un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial no es más que un subconjunto de un espacio vectorial que también es cerrado para la suma y para la multiplicación por un escalar. Vamos a anotar esa definición. Esta definición nos dice que, dado un espacio vectorial, un subespacio vectorial es un subconjunto del espacio que es cerrado para la suma y cerrado para el producto por el escalar. Recuerden que cerrado significa que si dos elementos, dos vectores pertenecen al subespacio, la suma de ellos también pertenece al subespacio. Y si un vector pertenece al subespacio y C es un número real, el producto de C por el vector también pertenece al subespacio. Ustedes pueden preguntarse ¿cuál es la diferencia entre un subespacio y un subconjunto? O sea, es decir, no todos los subconjuntos de un espacio vectorial son subespacios. La respuesta es no. Algunos serán subespacios vectoriales y algunos no. Veamos un ejemplo de cómo un subconjunto no necesariamente es un subespacio vectorial. Consideremos el plano XY. Y nuestro espacio vectorial sería R2, es decir, el conjunto de todos los vectores de dos coordenadas, estamos llamando X y Y. Y consideremos un subconjunto que es todos los vectores
que están en X y Y, en los cuales X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. Podemos incluir el 0 también. Todos estos vectores que están en esta zona, en el primer cuadrante. Este podría ser un vector, este otro, pero estos que voy a dibujar en azul no serían miembros de ese subconjunto. La pregunta es si este subconjunto es un subespacio vectorial. Y muy fácilmente nos podemos dar cuenta que no, dado que, por ejemplo, si tomamos este vector, que estoy resaltando acá, llamémoslo B, vector B, si ese vector, hacemos otro vector que es menos 1 por B, el resultado va a ser el mismo vector B, pero en sentido contrario, o sea, su sentido va a ser el sentido inverso. Ese vector va a quedar apuntando hacia abajo, y es un vector que ahora está en este cuadrante. Fíjense que es un vector que se salió del subconjunto inicial, o sea que este B pertenece a S, pero menos 1 por B no pertenece a S. Entonces esto no es un subespacio vectorial, porque no es cerrado para el producto por un escalar. O sea, si yo puedo encontrar escalares que multiplicado por estos vectores me sacan de ese subconjunto. Un ejemplo en R2 de algo que sí sería un subespacio vectorial es cualquier recta que pasa por el origen. Supongamos una recta en esta dirección, y esta recta pasa por el origen. Esto es un subespacio vectorial. Dos vectores en esa recta serían simplemente dos vectores que están encima de la recta, pero con magnitudes distintas. Por ejemplo, llamemos a este vector A y el que está de morado es el vector B. Si yo sumo dos vectores en una recta, en esta recta, mejor dicho, el resultado va a ser otro vector en la misma recta. Siempre, o sea, siempre va a estar en la misma recta. Y si yo lo multiplico por un escalar, el escalar no va a cambiar la dirección del vector. Simplemente va a cambiar, en todo caso, su sentido o su magnitud. Entonces, una recta que pasa por el origen en R2 es un ejemplo de un subespacio vectorial. En R3, un ejemplo podría ser, en vez de una recta, bueno, una recta también es un subespacio vectorial. En R3, o sea, cualquier recta que pasa por el origen sería un ejemplo de espacio vectorial, cualquiera, siempre y cuando pase por el origen. Pero otro ejemplo que tenía en mente sería un plano. Cualquier plano en R3 que pase por el origen, o sea, si este plano toca el origen, entonces es un subespacio vectorial de R3. ¿Okay? La idea es que cualesquiera dos vectores en ese plano que yo sume me va a dar como resultado otro vector en ese plano. Y si los multiplico por un escalar, por mucho que cambie su magnitud o su sentido, el resultado es un vector que está encima de ese plano. Esa es más o menos la idea geométrica de un subespacio vectorial. Y quiero que les quede claro que no todos los subconjuntos de un espacio vectorial son subespacios.